Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 25 de octubre. Este lunes inició en Mérida la aplicación de la primera dosis Pfizer de la vacuna contra el coronavirus para adolescentes de 12 a 17 años de edad con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves. Proceso que realizarán de manera coordinada el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría del Bienestar. La vacunación de este sector de la población se lleva a cabo en los hospitales Úrsula del Iste y de la Amistad Corea-México de la Secretaría de Salud de Yucatán, así como en el Centro Social del IMSS, ubicado a un costado del Hospital General Regional Licenciado Ignacio García Telles, mejor conocido como T1. Esto por disposición del Gobierno federal. Es indispensable que la persona que vaya a recibir la vacuna esté previamente registrada en la plataforma del Gobierno federal y deberá presentar la constancia médica que certifique el diagnóstico, expedida por su médico tratante. También, hoy arrancó la aplicación de la segunda dosis de la farmacéutica AstraZeneca a personas de 30 a 39 años y de 18 a 29 años que viven en 69 municipios del interior del estado, proceso que se llevará a cabo hasta el 30 de octubre. Se exhorta a la población a estar pendiente de las fechas de vacunación en sus municipios, así como de los lugares donde se estarán aplicando las vacunas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 100 pacientes en hospitales públicos. 67.890 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que son 75.446. Hoy se detectaron 75 nuevos contagios de coronavirus, 69 en Mérida, 1 en Joctún, Canacín, Oxcuscar, Progreso, Teabo y Tecash. De los 75.446 casos positivos, 596 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 45.895 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 11.911, en la zona oriente 11.372, en la zona centro 4.415, en la zona sur 7.077 y en la zona poniente 11.120. Lamentablemente en este parte médico informamos de 5 fallecimientos, son 4 hombres y una mujer, de un rango de edad de 55 a 85 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad y asma. Una residía en Mérida, una en Canacín, una en Humán, una en Tecash y una en Tizimín. En total, son 6.261 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.195 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 100 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.